Somos Radio Resistencia, Revolución y Rebelde. A primera vista, con Francisco Gómez. Los conceptos vertidos en la siguiente entrevista no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. ¿Cómo estamos? Muy buenos días, sean todos bienvenidos a Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez. Martes 18 de noviembre, en punto las 7. Le voy a contar algo que usted va a con lo que sale, pero es una realidad. Hoy ha amanecido lloviendo desde la madrugada, después de que teníamos, no sé, cuántos días, ahí alguien que me ayude de los que viven en El Salvador, cuántos días teníamos ya sin que llovía. Y creo que ya nos habíamos acostumbrado a que eso pasara así. Y eso ha provocado algunos accidentes, sobre todo en la autopista Comalapa. Nosotros nos tardamos 20, 25 minutos en venir. Hoy nos echamos 45 minutos en venir. Es complicadísimo y continúa cerrado el tramo de San Salvador hacia el aeropuerto, digamos. Ahí está cerrado, han hecho doble carril en la otra vía, una cosa terrible, más la lluvia, así que pedimos precaución. Así que hoy está gris, completamente gris, está como que fueran las 5:20 de la mañana todavía, y el horizonte no lo podemos visualizar de una buena manera. Bueno, así es como hemos amanecido esta mañanita de buena información que vamos a tener para compartir con todos ustedes. Fran Durán está en los controles, soy Francisco Gómez. Inmenso el gusto de estar con todos ustedes, ya les decía, en este martes 18, en Radio Resistencia, Radio Revolución, Radio Rebelde. Así estamos para todos ustedes en este espacio de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Hoy tengo el gusto que nos acompañan la directora del Socorro Jurídico Humanitario, abogada Ingrid Escobar, en el exilio. No, eso no es un apellido ni nada, sino que realmente está en el exilio, aunque a muchos eso lo vean así como, el exilio, todos los que tienen garbo porque son los que lamen botas según quién está en el poder. Bueno, le doy la bienvenida y el agradecimiento a Ingrid Escobar por hacer el tiempo y estar con nosotros. Muy buenos días, licenciada Escobar. Buenos días, Fran. También para el Fran que está tras los controles, Fran Durán, Fran y Fran. Así es. Muchas gracias de verdad por la invitación. Estoy muy contenta de estar compartiendo con ustedes. Quiero invitarles a las personas que amablemente están sintonizando, que se van conectando, si nos pueden hacer el inmenso favor de compartir este programa, de darle like aquí al canal, suscribirnos, ¿verdad? Y apoyar. Eso es importante. Un saludo muy especial, ¿verdad? A todas las personas que también verán este programa en retransmisión. Y bueno, aquí estoy a la orden para cualquier consulta, justamente desde el exilio, lamentablemente para mí, porque no es fácil, pero pues seguimos luchando, ¿verdad? Desde donde estamos. Así es, nuestra admiración, nuestro respeto y nuestra fuerza desde ya, bueno, siempre lo hemos estado haciendo para usted, su familia, que como dice, en el exilio no es fácil tener que dejar su tierra, su familia, sus costumbres, su condición de salvadoreña, la lucha por la cual aún afuera se hace, eso es mucho más complicado. Y aquel sentimiento creo que
Cuando decimos, mira, aquí está lloviendo y uno se ha de transportarse hacia El Salvador y decir, qué rico, ¿eh? Si pudiese, bueno, hay vacaciones, por lo menos los niños se quedaban en casita, acostaditos, muy abrigados, disfrutando del maravilloso clima que tenemos en El Salvador. Pero esto se continúa y tenemos que darle hacia adelante. Licenciada Escobar, tengo temas varios, sobre todo de coyuntura, que quisiera tocar, y todo relacionado a los derechos humanos. Un poco más de 450 personas han fallecido bajo el régimen de excepción. Si nos transportamos, digamos, de los primeros 100 que fallecieron, ¿qué ha sido de estas familias? ¿Ha habido justicia para estas familias digamos, de los primeros 100 fallecidos? Para dar espacio, porque eso sí ya fue hace algún tiempo. ¿Qué ha pasado y cuál debería ser el deber ser para todas estas familias? Cómo no, muchas gracias, Fran. Sí, como usted dice, lamentablemente la medida del régimen de excepción, que no es únicamente para delincuentes, sino que también viene para personas inocentes, y actualmente ya siendo utilizado como una herramienta represiva para defensores y defensoras de derechos humanos, ha dejado una cifra que, aunque las vidas no son un número, son vidas truncadas en realidad, pero ciertamente ha dejado una cifra de personas fallecidas durante esta medida. Y bien dijo usted, ¿verdad? De las 100 personas, las primeras 100 personas, ¿verdad? Y para acá, ¿cuántas víctimas mortales van de esta medida? 1,458 personas. Aquí hay 454 porque faltan los bebés. Sí. Pero en total son 458. Y ayer nos reportaron otra víctima mortal del Centro Penal de Izalco, que hay que decirlo, el Centro Penal de Izalco es el centro de tortura y muerte más grande de El Salvador. Y es de ahí de donde sale la mayoría de personas que los han matado, homicidios agravados por agentes de Estado, de personas que los han dejado morir, ¿verdad? Por negación de tratamiento médico. Es decir, y yo le voy a decir una cosa, ayer nos dimos cuenta de esta víctima, pero esta víctima mortal no es de ayer. ¿Sabe cuándo murió? El viernes. ¿Y sabe por qué no lo supimos ese día? Porque el gobierno es experto en ocultar los muertos cuando tiene estos eventos internacionales grandes. Y se lo digo no por una percepción simple, sino porque nosotros tenemos un análisis, Fran, donde vamos viendo dónde son los picos de personas reportadas fallecidas durante la medida. Y, por ejemplo, durante los procesos electorales, esconden los muertos. Los dejan en las morgues y no le dicen a las familias. Durante... por ejemplo, la Miss Universo, todo ese tiempo, ellos ocultaron las muertes, no hubo reportes. Y así yo le puedo ir diciendo, porque nosotros tenemos ese análisis hasta en una estadística, en una tabla que muestra, ¿verdad?, cómo ellos ocultan cuando vienen personalidades, por ejemplo, a la coronación del dictador, no es porque toma de posesión, no es lo mismo, ¿verdad? Nada de los muertos. Y luego aparecen, ya esta semana, ya ayer reportaron uno de Izalco. Seguramente van a venir más personas en esta semana porque son los que ocultaron y que metieron a las morgues, ¿verdad? Entonces, ¿qué ha pasado con esta gente? Como usted me preguntaba, está en la impunidad. Estas vidas no valen nada para el Estado. Estas vidas, no obstante, eran personas procesadas, no condenadas durante el régimen de excepción. Para el gobierno no valen absolutamente nada, porque para empezar, ellos dicen que está normal que la gente la maten en el sistema carcelario. Es normal que no hay nada, no pasa nada. O sea, todo es la atalaya en el sistema carcelario, ¿verdad? Y por lo tanto no investigan, omiten la investigación, no detienen esta grave situación que hay de, digamos, crisis humanitaria en el sistema carcelario. Y yo hablo sobre todo por aquellas personas, Frank, que siendo inocentes están pagando una condena anticipada que no deben y que, como decimos nosotros en nuestro país, trascorneados, apaleados, porque aparte que los detuvieron de manera arbitraria, indefinida, con muchísimos vejámenes en el sistema carcelario,
o sea, antes de tener un juicio justo, una segunda audiencia, los mataron, los dejaron morir. Entonces, eso en ningún país, discúlpeme, es ni, como dicen los tramposos diputados, ni justo, ni legal, ni correcto. Y encima, no solamente lo quieren ocultar, lo quieren justificar, sino que la institucionalidad que corresponde o que le corresponde la defensa de los derechos humanos, lo que hace es defender el régimen. Por ejemplo, la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, una institución que debería de ser independiente, pero además trabajar al servicio de los derechos humanos de la persona humana. No, es decir, el artículo 1 de la Constitución dice, el origen y el fin del Estado es la persona humana, ¿verdad? O sea, el Estado inicia y termina por el ser humano. O sea, desde ahí, de manera implícita, nos dice que los derechos humanos son inherentes, son indivisibles, son irrenunciables de las personas. Así es. O la joyita, ¿verdad?, de diputados, sino que de todas y de todos. Bueno, licenciada Escobar, Sí. ¿cómo podemos tomar las actitudes de las instituciones competentes en la defensa de los derechos humanos? Pero hablo en general, o de las instituciones que tienen que dar información sobre, que tienen que facilitar, que tienen que garantizar al ciudadano lo mínimo de sus derechos, licenciada Escobar. O sea, ¿cómo podemos tomar esto? ¿O cuál debería ser? Sí, vaya. La Constitución de la República, que establece los límites al poder político y al poder público, mandata, ¿verdad?, también a los agentes de Estado que actúan en su carácter oficial. Y, por ejemplo, esta institución de la que tanto se habla hoy, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, tiene el mandato constitucional de justamente eso, velar por los derechos humanos de los y las víctimas, no solamente de las pandillas, porque lo son y las hay, ¿verdad?, sobre todo cuando ha habido treguas o pactos con las mismas, sino también de las víctimas del Estado que pululan actualmente, que están todos los días y las vemos. Ahora ya el Estado no solo mata en el sistema carcelario, mata en el centro histórico, mata a sus mismos amigos como Alejandro Mason, entre otros, ¿verdad? Entonces el Estado puede ser tan o peor de criminal que las pandillas. Entonces hay una institución que se llama, así se llama, Ombudsman. Si nosotros lo dijéramos con género, sería Ombudswoman, ¿verdad? La defensora del pueblo. Así se le reconoce en la Constitución, la defensora del pueblo. Pero aquí lo que tenemos es la defensora del régimen. Mire, el otro día estaba viendo y con la pena, o sea, qué vergüenza, y creo que todos los días sale alguien bien indignado al respecto. La procuradora siendo entrevistada por un periodista, voy a decir, no sé si sigue siendo periodista, pero más parece alguien de la propaganda del gobierno, y burlándose de Ruth Eleonora López. O sea, ¿qué podemos esperar? Ingrid, esta sería, ¿Mande? permítame, Sí. esta sería Ella está en Izalco. No sé si va a tener problemas por decirlo así tan francamente, pero así es la verdad. Ella está ahí en Izalco y hemos verificado las condiciones. De hecho, ella es la procuradora, qué ¿saben bueno que una lo aclara. cosa que quiero ir otra vez porque quiero ver si me logran planchar a mí el pelo así como ella lo anda, porque ella ha decidido estar en cometología. Entonces quiero ver que así como ella lo anda planchado, quiero andarlo yo también. Y no ella es una procuradora para la defensa de los derechos humanos. Es alguien de un puesto de mucho respeto, de mucho compromiso, y se puede expresar así, de una presa política que a nivel internacional ha sido condenada a su captura, que ha ganado premios, cualquier cantidad de premios mundiales y reconocimientos. ¿Se puede expresar una procuradora de esta forma, Ingrid? Es una vergüenza realmente. O sea, esta señora es una vergüenza. Creo que ha indignado a todo un país que realmente, aunque sea usted del lado del oficialismo, Claro. o sea, cuando escucha esto y que se burla, porque esa es la palabra, ella se ha burlado de Ruth Eleonora López. O sea, estar en el centro penal de máxima tortura y muerte de El Salvador, Izalco, y bien lo dice, si no es del todo
que no sepa de la ley, bien lo dice, no sé, francamente, dice, si voy a tener problemas con lo que voy a decir, dice, ella está en Izalco y sabe que es lo peor, interrumpe al periodista que iba a decir otra cosa y le interrumpe porque ella, ese es su chiste que quería decir, ya lo tenía en la mente y no quería perder la idea, y le dice, mira, y le dice, pero ya quisiera yo tener mi pelito como ella, imagínense, teniéndolo ella planchado, pintado, bien arreglado, estando libre, no es lo mismo, o sea, estando libre, y además, uno y dos, eso es mentira. Mire, nosotros de los centros penales no tenemos un solo testimonio de las víctimas, de gente, mujeres liberadas, que nos digan que le planchan el pelo o que se planchan el pelo adentro. Mire, que no mienta, o sea, que no mienta. Uno y dos, qué vergüenza realmente. ¿Sabe una cosa? Aquí tenemos que entender por qué renunciaron al comisionado Andrés Guzmán Caballero, ¿verdad? Porque este comisionado, el colombiano, que si bien es cierto no sabía nada de derechos humanos, sabía más de informática que de otra cosa, pero también es cierto que a él es que habían puesto a mentirle a los sistemas internacionales de derechos humanos, como es el Interamericano o el Universal. Entonces, aunque sea contestaba el Estado a través de él, lo mismo a las organizaciones, aunque sea le recibía los escritos algo, pero esta señora lo que hace es dedicarse ya a la burla, o sea, ya de verdad, o sea, es lo peor. Yo creo que, claro, no podemos esperar menos de ella, no podemos esperar, perdón, más de ella. ¿Por qué? Miren, si tiene a todo el familión contratado en la institucionalidad, son miles y miles de dólares que nosotros los salvadoreños y salvadoreñas le damos de nuestros impuestos a su familia, a ella misma. Tiene un salario ostentoso, ¿verdad? Y para hacer absolutamente nada de lo que el cargo le mandata hacer. Tiene prerrogativas por detentar ese puesto de poder, tiene viajes a todo el mundo para ir a mentir, para venir a burlarse de la gente de esta manera. Imagínense si se burla así de Ruth Eleonora López, una mujer reconocida internacionalmente, ¿qué no va a ser de los inocentes en general? Qué difícil, Frank, qué complejo y qué mal, qué vergüenza realmente. Ahora, licenciada Escobar, retomando, ¿qué pasa también con los presos políticos? O sea, ¿cuál es el significado de un preso político? ¿Y realmente se sigue utilizando el régimen de excepción para este tipo de cosas, no para combatir las pandillas en nuestro país, sino que para mantener un miedo o mantener calladas a personas claves en cada una de las organizaciones que están en favor de los salvadoreños? Sí, mire, más tarde nos van a andar ahí, Frank, y desde ya se lo adelanto, en que nos van a recortar, ¿verdad? Claro. Este programa, este pedacito por lo que voy a decir, pero es una realidad, porque estos medios como la Brittany, toda esta gente, ni le voy a decir los demás nombres, mejor, ahí cortan y luego sacan de contexto las palabras, por eso lo estoy aclarando, porque también nosotros respondamos con esto después. Ok, ¿qué le quiero decir, Frank? El régimen de excepción, si bien es cierto, estuvo bien allá de marzo 2022 a abril 2022 y todavía de abril 2022 a mayo 2022, porque así lo dice la Constitución de la República, cuando hay graves perturbaciones, dice, a la paz pública, así como en una pandemia, en una guerra civil, se puede el régimen de excepción, en otras palabras, estado de sitio, etc. Pero a partir del día 61, esta medida se vuelve, no pasa el control constitucional, no pasa el control convencional y es ilegal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya llevamos 42 meses de esta medida y es una medida que va a durar para siempre. Mire cuándo se lo estoy diciendo. Tenemos que salir de la trampa del régimen de excepción, porque el régimen de excepción a esta fecha, si ellos le han dicho en este fin de semana que vinieron todos estos extranjeros drogadictos al país, estafadores, evasores de impuestos, supremacistas blancos y toda esta gente que El Salvador hoy le ha abierto las puertas, como es mi finca, dice Bukele, entonces aquí puedes hacer lo que quieras, no hay problema. Ok, todo esto, Frank, todo esto que ha pasado, justamente es esa mala utilización del régimen de excepción. Por eso es que yo les digo, tenemos que salir de esta trampa, porque lo que se está, si esto le vienen a decir a los bitcoiners, por ejemplo, o a esta gente, no sé, aquí todo es amor y paz, aquí es emulable, aquí ya ni los indigentes quieren dejar que les den comida porque mala imagen, ¿verdad? Porque como ya todo aquí es
el paraíso. Entonces, ¿por qué no levantan la medida del régimen de excepción? Y yo le voy a dar la respuesta. Porque la medida del régimen de excepción en El Salvador, que es primera vez, no solamente en nuestro país, en el mundo, que una medida de este nivel constitucional, donde nos limitan derechos, ha sido tan larga. Bueno, en nuestro país, ¿verdad? Entonces, ¿para qué sirve esta medida del régimen? Para esconder la corrupción más grande de nuestro país, de la historia de nuestro país. La corrupción del gobierno de Nuevas Ideas es la peor de toda la historia de nuestro país, y lo más triste es que está en nuestras caras, lo hacen en nuestras narices, porque hoy hay redes sociales y a uno no puede, aunque ellos intenten, que todo lo mandaron a reserva. Sí, está bien, pero nos estamos dando cuenta que los diputados están prestando, entre comillas, dinero del banco hipotecario, cuando la Suez y Calleja dijo, durante el régimen de excepción, sin vergüenzas, les dijo al pueblo, porque sacaron su 25%. ¿Cómo se les ocurre sin vergüenzas? ¿Por qué? Porque estaban desfinanciando las pensiones, dice. Claro, de las pensiones iban a hacer una buenísima reorientación de fondos para el banco hipotecario, porque eran los préstamos que ellos se iban a dar después, préstamos entre comillas, porque, mire, Fran, esta corrupción tan grande, y tenemos que hablarlo y tenemos que darles por la cara con el banco hipotecario, porque ellos, por ejemplo, cuando a usted lo acusan de arena frente, hay arena frente. No, hombre, papito, tu arena frente es Alexia y Mulato. Ellos son arena frente, una ex FMLNista y un ex arenero, que hoy están, ¿verdad?, viviendo en un apartamento en La Escalón de lujo, porque ellos sí tienen derecho a la vivienda, y no vivienda digna, cualquiera, de lujo. ¿Por qué? Porque les prestaron $500,000. Prestaron. ¿Por qué no se fueron, Fran? Preguntémonos. ¿Por qué no se fueron? Y preguntémoselo siempre a ellos. Mira vos, ¿y por qué no te fuiste al Banco Agrícola? Disculpe, no sé si puedo hacer aquí el comercial. Claro. ¿Por qué no te fuiste al Cuscatlán? ¿Por qué no te fuiste al Banco de América Central, que con $5,000 que te prestan, ahí pasas media vida pagando? Y $500,000 si te prestó el hipotecario. ¿Por qué a vos? ¿Por qué no a la micro y pequeña empresa? Porque los que saben de economía y entienden el tema de la importancia del banco hipotecario, en teoría este banco está para dinamizar la micro, pequeña, mediana empresa, para los emprendedores, para que se genere empleo para la gente más pobre. Para eso vaya a ver si le prestan algo. Entonces, ¿qué le quiero decir, Fran? Este es un ejemplo, uno, pero de muchísimos, y uno de los que nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Gracias al periodismo investigativo. Entonces, ¿acaso dudamos que el régimen de excepción no lo están utilizando para el control social? Para que la gente, si se le ocurre decir algo, fíjese bien, ¿querés que te pase lo que le pasó a los de Santa Marta? ¿Querés que te pase lo que les pasó a los de la Alianza Nacional de Salvador en Paz? ¿Querés que te pase lo de Alejandro Mason? ¿Querés que te pase lo que les pasó a los del Bosque? ¿Querés que te pase lo que le está pasando a Ruth de Leonora López? ¿O querés que te pase lo de Enrique Anaya? Entonces, ahí hay como un menú, ¿verdad? ¿Dónde te querés ver? O sea, eso es el régimen de excepción, y de esa trampa tenemos que salir. No porque lo vayan a levantar, porque olvídense, amigos y amigas, este hermoso recuerdo que yo le llamo la Constitución de la República, que todavía tiene 261 artículos que no han reformado, esto es un recuerdo, porque ya en cualquier momento, si al dictador se le ocurre en 10 minutos, pueden reformar esos 261 artículos que todavía quedan, ¿verdad? Porque 5 son petros, en teoría no se pueden, ¿verdad? Y ya reformaron 6. O sea, estamos fritos realmente, pero ¿en qué forma tenemos que salir de esa trampa? Que no nos mantenga en ese foco. No, hombre, o sea, digamos, no decir que ya estuvo, pues que la seguridad ya está. Entonces, ¿y lo demás? Entonces, ¿y los derechos humanos, que son irrenunciables? Tenemos que nosotros, el pueblo, las organizaciones, ponerle agenda a ellos, no al revés, que ellos nos sigan teniendo y manteniendo en la agenda única, que es este tema de el régimen de excepción y la supuesta seguridad, ¿verdad? Que es relativo y que podríamos pasar todo un programa hablando, porque no es cierto eso de la seguridad. O sea, y se los digo porque hay tantas cosas que hablar por el pacto y demás, pero bueno, en general tenemos que tratar de salir de esta trampa. Está con nosotros la licenciada Ingrid Escobar, ella es del Socorro Jurídico Humanitario. Licenciada Escobar, sí. ¿Y estas personas que han sido apresadas por el régimen,
unos, otros por presos políticos. Y ojo, la mayoría de presos políticos le inventan el cargo. En el camino lo modifican y al final no se sabe por qué. Bueno, pero ¿a qué quiero llegar? Sí. Tuvimos audiencia con Alejandro Enríquez y con José Ángel Pérez. Ellos van a continuar bajo arresto en vías de investigación. Lo mismo con Enrique Anaya, con Ruth López, con todos a nivel general. Pero ya tuvimos el caso de personas, de presos políticos que han muerto en manos del Estado. Sí. ¿Quién responde por ellos? Porque al final nunca fueron condenados por nada. Y murieron por las pésimas condiciones en las que ellos están. Así es. Miren, hagámonos una pregunta. Si Alejandro Mason, amigo de Bukele, no solamente era el asesor de seguridad de la presidencia, era amigo de Bukele desde el bachillerato, era el hombre que lo defendía del bullying en la Panamericana, su amigo, de las filas de Nuevas Ideas, denunció corrupción y no era mentira. Tiene la condena de 4 años el diputado, el que denunció, que está más gordo que saber que lo tratan bien, etcétera, es otra cosa, pero lo cierto es que era una realidad. Hagámonos solo esta pregunta y creo que ahí nos vamos a responder varias cosas. Si Alejandro Mason estuviera o hubiera sido procesado libre, si Alejandro Mason no hubiera sido llevado a el sistema carcelario, ¿estaría muerto Alejandro Mason? La respuesta es no. Él estaría vivo. Si Alejandro Mason no lo hubiera emboscado la policía en un supuesto retén, no se lo hubieran llevado al sistema carcelario donde lo torturaron, estaría vivo. Estaría vivo. Entonces, así como Alejandro Mason, estas 454 víctimas mortales, así como Alejandro Mason, José Leonidas Bonilla, el sindicalista, que lo mataron, que solo duró 4 meses en el sistema carcelario, así como él, todas estas personas inocentes. Y bueno, eso es lo que nos tenemos que preguntar. Y hablemos de los presos políticos. Mire, Alejandro Enríquez y el pastor José Ángel. Ay, es que aquí es donde me molesta, porque cuando este fin de semana que estuvieron en El Salvador, estos ricos internacionales que están gentrificando, por cierto, todo el centro histórico, el Surf City y todo esto, hay uno ahí que sale, y si quieren vayan a buscar el tweet, ahí yo le puse un comentario, porque dice, es que yo, dice, qué barbaridad, a Bukele, dice, cómo lo quiere su pueblo, pero eso no es todo, dice. También uno mira, dice, cómo Bukele, a pesar de todo lo que la oposición le dice, también ama a la oposición, le dice, y la respeta, dice. Pero mire, unas falacias, unas mentiras, y en inglés, lo peor que como en inglés, ¿verdad? Y todos los naizombies, disculpen el epíteto, dándole retweet a algo que ni siquiera entendían porque estaba en inglés. Pero ¿qué le quiero decir yo? Vengo yo y le contesto, mire, le digo yo, o sea, eso no es cierto. Y yo le puedo mostrar, y se lo dije en inglés, porque pues sé mi inglés, y yo le dije, yo le puedo mostrar con ejemplos que lo que usted dice no es cierto. La oposición está siendo criminalizada, está siendo asesinada, perseguida por este gobierno. Y tenemos presos políticos. ¿Qué es un preso político? Es como el exiliado por razones políticas. Eso, que por razones de su actuar en la defensa de derechos humanos, en la denuncia de la grave corrupción en la administración pública, de los actos arbitrarios, es sujeto de persecución, encarcelamiento y de muerte. Caso de Ruth Eleonora López, caso de Alejandro Enríquez, el pastor, caso de Enrique Anaya, ¿verdad? Que son personas que luchaban por nuestros derechos, por ejemplo, acceso a la información pública. Todo el gran dolor de por qué tienen hoy a Ruth era porque Ruth no solamente ponía avisos, denuncias formales, públicas y notorias, sino porque les estaba diciendo la verdad. Si cuando la detienen a ella, Ruth le dice, por favor, si aquí la que investiga soy yo, la fiscalía no hace nada. Y ya tengo un montón de procesos ahí, de casos, ¿verdad? Lo mismo Alejandro y el pastor. Mire, ahí nosotros pudimos ver cómo, así, en la práctica, derechos como
libertad de pensamiento, libertad de organización, libertad de manifestación y libertad de expresión se fueron todos a la basura y se convirtieron en delitos inmediatamente. ¿A dónde están los compañeros? ¿A dónde está Alejandro? Él es un abogado y máster en derechos humanos, reconocido de la defensa medioambiental. ¿Dónde está? Preso. Mire cómo está el pobrecito, con las grandes ojeras. Ya, no sé, ya pronto va a salir la señora bailarina procuradora a decir de que también quizás le planchan el pelo, no lo sé, a burlarse de él. Y viendo cómo está el pobre demacrado, ¿verdad? Que a saber qué vejámenes y violaciones a derechos humanos estará sufriendo ahí adentro. O sea, entonces uno dice, qué terrible, porque realmente la propaganda, que es millonaria, es una maquinaria muy bien aceitada de propaganda de este gobierno, vende algo completamente falso. Aquí, y le voy a decir, en El Salvador la gente está sufriendo, no solamente los inocentes que fueron las primeras víctimas, miles que siendo inocentes están siendo vejados, hoy esclavos del sistema, porque bueno, los tienen ya haciendo las escuelas por día. Pero además, también las personas que denuncian los actos arbitrarios. Y usted me preguntaba, y esto no se lo dije, no se lo contesté, se me pasó por alto. Usted me preguntaba, ¿cuál es el objetivo al final de esto? ¿Será la autocensura? ¿Será el hecho de callar las organizaciones y a la gente que quiere hablar? Ni lo dude, ni lo dude. No lo dude. Ellos saben que quieren evitar que la gente salga a las plazas, a las alamedas, a las marchas. Y lo han logrado, bastante lo han logrado. ¿Se acuerda de la marcha del 15 de septiembre de 2021, donde nació la Alianza Nacional El Salvador en Paz? Yo creo que usted estuvo ahí, todos estuvimos ahí. Era una marcha con un mar de población. Entonces ahí dijeron, ese mismo día en la noche salió Bukele a decir que ya en lo de sucesivo iba a reprimir, y no es lo que ha hecho, pues. Entonces es bien grave realmente porque cada día perdemos más derechos humanos, Fran. Licenciada Escobar, recordar ese 15 de septiembre del 2021 llena da mucha emoción y da esperanza, o dio esperanza en ese momento. Sí. ¿Llegaremos a algo que vuelva a tocar el sentimiento de la población y decir, no, eso sí no se lo vamos a permitir? ¿Llegaremos a eso en algún momento? Sí, yo creo que sí, Fran. Mire, esto es un proceso. Los pueblos naturalmente tienen procesos, ¿verdad? Recordemos algo. El gobierno de Bukele, la dictadura como tal, viene quizás desde 2021, aunque digamos formalmente podríamos decir desde el año pasado, porque el segundo mandato inconstitucional. Espéreme, Dulce, no. Se completó, digamos, en el 2021 con la llegada de la mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa y en los municipios. En esas elecciones del 2021 se consolida completamente. Exactamente. O sea, es donde muere el Estado de Derecho de El Salvador al cambiar la sala de lo constitucional y cambiar al fiscal general de tajo. Correcto. O sea, eso no lo tenemos que perder de vista. ¿Qué le quiero decir con esto? Que, o sea, desde ahí, fíjese bien, fue más complejo porque ahí comenzó toda la peor desgracia porque ya tenían el control institucional. Entonces, el pueblo tiene procesos naturales, ¿verdad? Dulce, sí. ¿Por qué le digo esto? La pobreza, que son por lo general, es la causa principal, digamos, de muchas cosas en la sociedad, como la violencia, que la gente pasa de pobreza relativa a pobreza extrema, a situación de calle, que ya la gente dice, bueno, ¿y por qué yo sigo ganando? Soy del 20% que tiene un trabajo formal, ¿yo por qué sigo ganando $400 y esto solo le aumentaron $30 si dijeron en el plan Cuscatlán que le iban a subir a $600 el salario mínimo? Si la canasta básica está a $940, ¿verdad? El pueblo se va a hacer esas preguntas en su momento. ¿Por qué están despidiendo en el sector público? Porque ahorita se viene un recorte del 3% del sector público. O sea, la gente se va cuestionando eso. ¿Por qué ahora mismo, en unos 2 años, yo ya no voy a saber si en el chorro, cuando yo me vaya a preparar el café o la sopa de gallina india,
por más que hierve el agua, el cianuro no se va con hervir el agua, como los parásitos, para que usted tiene el agua está un poco sucia, pero usted la hierve y los mata. El cianuro no, por más que usted se puede consumir el agua y no se le va a ir el cianuro. Entonces, eso la gente se va a cuestionar en su momento. ¿Por qué? ¿Ya usted cree que la gente no se está cuestionando? ¿Por qué yo no tengo derecho de acceso a la propiedad, de derecho a la vivienda? ¿Por qué si los diputados, esa minoría legislativa controlada por Nuevas Ideas, allá andan rogándole a la gente, por favor, necesitamos que le sigamos dando gobernabilidad al presidente? Pues sí, porque si no van a perder todas esas prerrogativas, ¿verdad? Entonces, ¿qué le quiero decir? La gente en su momento se va a ir cuestionando todo esto. ¿Por qué si dicen que hay 700 millones de reserva en el Bitcoin, eso no se traduce en medicinas para los niños que están muriendo en el hospital Benjamin Bloom? Medicinas para toda el área de salud, no hay ni siquiera insulina para los diabéticos, no hay las pastillas para las personas con la presión arterial alta, no hay medicinas las más básicas y necesarias, no hay. ¿Por qué no se transforma? La gente, ¿usted cree que no se va a preguntar en su momento todo eso? Si ya se lo preguntó en septiembre de 2021, ¿usted cree que no se lo sigue preguntando ahora? Por supuesto que sí, pero hoy lo hace con miedo. Y de ahí es que yo les digo, este régimen de excepción nunca se lo van a levantar porque es una forma de controlar a la población. Ok, todo esto no crea usted que va a pasar de un día para otro. Y aquí es donde tenemos que hacer el otro análisis. Mire, había un hartazgo político partidario, ¿verdad?, del pueblo, no quería saber de los partidos tradicionales. Viene este oportunista que venía del FMLN, porque él existe políticamente gracias al FMLN, y les dice, siendo joven, ¿verdad?, en aquel momento, con muy buena propaganda, porque en eso tenemos que reconocérselo, ¿verdad? Si su asesor de campaña, su asesor de prensa, su secretario de prensa, Ernesto Sanabria, ex arenero, por cierto, de pura cepa, ¿verdad?, de Tony Saca específicamente, es, ¿verdad?, parte del que ha tejido todo esto. Entonces, no está fácil, ¿verdad? La propaganda es excelente. ¿Qué le quiero decir, Frank, con esto? Que en realidad nuestro país ahora mismo está en ese proceso de abrir los ojos. Y usted me pregunta, ¿cree usted que si algún día vamos a ver, por ejemplo, lo que ha pasado en Nepal? Allá van a salir, ay, qué bárbara, que no sé qué. No, porque son procesos de los pueblos. ¿Será que alguna vez va a pasar que lo que le pasó a la corte de militares de Pinochet, esa fue una dictadura de 18 años, Frank? Es una dictadura larguísima. Entonces, ¿cuánto llevamos ahorita? Si lo contabilizamos desde 2021, 5 años apenas. Entonces, todavía nos hace falta un buen caminar, pero en ese proceso, ¿qué tenemos que hacer? Miren, ayudar a los compañeros defensores y defensoras que son las víctimas directas ahorita, que no pudieron salir, Frank. Y por eso yo le digo, estoy hablando desde la Ciudad de México ahorita, porque muchos me dicen, ¿y por qué? Porque con mi enfermedad, ¿por qué mejor no te callas? Mejor dedícate a tu salud, mejor esto y lo otro. Sí. No, pero es que haber salido y haber tenido la oportunidad de librarme de una detención arbitraria, a mí me da una responsabilidad doble afuera, porque y mis compañeros que no han tenido ese proceso, ese derecho, y la gente que está muriéndose por una enfermedad en el sistema carcelario y que nadie dice nada. O sea, tenemos que hacer algo desde afuera. Y por eso es que usted me ve a mí, yo no le digo que no a una entrevista. Yo ahí ando apoyando en los canales. Y así muchos de mis compañeros aquí en México, somos 20 que hemos tenido que salir en los últimos meses. Ya estamos organizados en la mesa del exilio salvadoreño. Estamos yendo a las embajadas, estamos activándonos en todas las formas posibles para denunciar lo que está sucediendo, para ser parte de ese proceso que va un día a culminar con que haya justicia, no selectiva, sino que justicia. Y yo le voy a decir, con eso termino. Y no es amenaza, porque ya me veo que nos van a sacar más tarde de contexto. Es un derecho. Todos los funcionarios, fíjense bien, que son agentes de Estado, que actúan en su carácter oficial en la cadena de responsables de la medida del régimen, es decir, desde el que lo promueve el presidente, el ministro, los que los aprueban diputados, los que lo administran la administración de justicia, los que no hacen nada para investigar los crímenes, etcétera. Todos
tienen una responsabilidad y hay algo que en derecho internacional se llama que ellos son justiciables. Ahora mismo no, se creen con el poder y además lo tienen, además tienen un respaldo coyuntural de Estados Unidos actualmente, está bien, pero el poder no es eterno. ¿Y saben lo que es eterno? Los pueblos. Y lo que sí va a ser eterno, los informes que hemos enviado a los sistemas internacionales, ahí van a estar, ahí van a estar. Y se siguen alimentando. Y las violaciones de derechos humanos siguen creciendo y se siguen alimentando esos expedientes. Entonces, ellos deben de analizarse y verse en espejos de otros mandatarios, de otros agentes de Estado de otros países, cómo han terminado. Duterte es un ejemplo, el más reciente. ¿A dónde está ahorita? Preso por la Corte Penal Internacional, porque el fin no justifica los medios. Es cierto, quería terminar con el fenómeno del narcotráfico, pero para eso tuvo que llevar un montón de gente inocente en la colada, ¿verdad que no? Y ahí está, que hoy está procesado. Entonces, ellos tienen, Fran, una gran posibilidad todavía de corregir. Y eso es lo único que estamos pidiendo, ¿verdad? Ahorita. Bueno, está con nosotros la licenciada Ingrid Escobar. ¿Usted quiere participar dejando su mensaje de texto, nota de voz? Lo puede hacer en el WhatsApp que tenemos en la cabina directamente o lo deje en los comentarios, en las cajas de comentarios de cada una de las redes sociales. 7090-8415. Sí, es un nuevo número de WhatsApp que tenemos. 7090-8415. Los que están en Facebook, muchas gracias por compartir esta transmisión. No olviden darle me gusta y seguir a la página, suscribirse en nuestro canal de YouTube, al igual que en X darle seguir y en TikTok también. Muchas gracias a todos. Bueno, licenciada Escobar, ¿cómo va su proceso? No sé si llamarlo proceso, pero su recuperación en México y el trabajo que se está realizando también desde el exilio hacia El Salvador. ¿Cuál es su condición, licenciada Escobar, ahora? Sí, muchas gracias por preguntar, Fran, y también a las personas que han estado pendientes. Fíjense que yo tuve un diagnóstico para junio de este año, ¿verdad? Sí. Que yo me venía tratando desde febrero a junio, yo estaba en procesos de examen y demás. Bueno, es un sarcoma de tejido blando, localmente agresivo a nivel de mi músculo deltoides del bracito izquierdo. Gracias a Dios, yo creo en Dios, ¿verdad? Y a la ciencia, porque también estoy muy agradecida con la ciencia, claro. Logré que me sacaran el tumor en un buen momento, digamos, fue una recepción amplia de todo el tejido, bueno y malo, y bueno, como me dice el equipo oncológico, ¿verdad? Ingrid, usted va a ser una paciente oncológica toda su vida, tengo que estar en seguimiento, ¿verdad? Siempre pendiente de que no regrese, de que todo esté bien, así que yo digo, ¿verdad? Como me dicen también los doctores, uno tiene que estar positivo como prueba de embarazo, ¿verdad? Entonces, yo así trato de estar positiva, de vivir cada día, ¿verdad? Un día a la vez, y es lo que justamente trato de hacer. Hasta en este momento, pues voy así, ¿verdad? Como les digo, en seguimiento, esperando que en los próximos exámenes que ya me voy a hacer, todo salga bien. Ahí les voy a ir comentando, primero Dios, que voy a seguir mejor. Ahora, ¿cómo, verdad? Esta enfermedad no me ha impedido caminar, hablar, organizar. Entonces yo he seguido adelante junto con otros compañeros y compañeras muy valientes que estamos aquí en la Ciudad de México. Algunos no los puedo mencionar porque cada quien tiene su decisión, ¿verdad? Porque somos 20 aquí, somos 20 recientes, salidos huyendo de las fauces, en este caso de la dictadura y la persecución política. Pero hay algunos, o vemos algunos que sí nos mantenemos en la denuncia pública y notoria desde el exterior, hay otros que no y otras que no. Sin embargo, uno de los grandes objetivos de la Mesa de Salvadoreños en el Exilio, MEXAL, así nos llamamos, es mantener una campaña permanente de denuncia por los presos políticos cuya cara principal es la de la compañera y amiga Ruth Eleonora López, pero todo un montón de presos políticos más, por ejemplo, los miembros de la Alianza Nacional de Salvador en Paz. Miren, este caso, Fran, nosotros, así como el de Ruth, desde afuera lo estamos denunciando porque es bien injusto. Esa jueza que le ha puesto reserva, que por poquito se le muere a Tilio Montalvo, ¿verdad? Y que tienen 11 personas procesadas de 15 que son perseguidas,
por delitos completamente fabricados. Llevamos 18 meses ya de esas detenciones y no han tenido derecho a una segunda audiencia. Y no se suponía que ya traían una investigación, y si tienen el valor de acusar a estas personas, todos ancianos, su mayoría ancianos, veteranos de la FAES y excombatientes del FMLN, con 70, hasta hay uno de 76 años preso. Había uno muerto, un muerto estaban acusando, un muerto. O sea que un muerto le iba a dar fuego a las gasolineras y a los espacios públicos el día de la coronación, un muerto. O sea, si hay tantas inconsistencias, si no tienen absolutamente pruebas, ¿por qué no le dan la medida alterna a la detención? Entonces, nosotros desde afuera estamos diciendo esto, estamos contándole a donde podemos, porque estamos en medios de comunicación, en las embajadas, cuerpos diplomáticos, representantes de organizaciones internacionales. Bueno, estamos preparando y tenemos todo un plan estratégico 2026 que les voy a decir, se viene lo más difícil. El 2026 es el más difícil porque es preelectoral, tanto para nosotros en El Salvador como para las elecciones de medio término en Estados Unidos, y eso significa que van a intentar controlar lo más que puedan el poder. ¿Y eso qué significa? ¿En qué se traduce? Que van a seguir criminalizando a las voces críticas, a los defensores. Bueno, entonces ese es un eje grande de nosotros. Una campaña permanente por los presos políticos de El Salvador, donde nuestra cara, digamos, de la campaña es RUT, Libertad para Ruth Eleonora López y los presos políticos de El Salvador, que son más de 70. Ok. La otra es que nosotros tenemos también un observatorio de derechos humanos desde el exterior, ¿verdad? Donde tenemos a la luz o a la vista informes de organizaciones como por ejemplo la que yo represento, que es Socorro Jurídico Humanitario, y otras, y esto se traduce en también datos, ¿verdad? Importantes que desde afuera estamos dándole al pueblo, no solamente a El Salvador, sino que también a la comunidad internacional. Otro gran tema que siempre parte del observatorio es este nuevo fenómeno del exilio salvadoreño. Y aquí me voy a referir a este comentarista de deportes, ¿verdad? Que el otro día, y con la pena, porque yo le tuve que contestar porque pues, me sentí aludida, ¿verdad? Claro. O sea, al menos yo nunca seré exiliado, como que si ser exiliado, Fran, es algo que hay de paseo anda uno. Mire, aquí donde usted me ve, esto que usted ve aquí atrás, estos cuadros bien bonitos, todo esto que usted ve aquí, eso no, nada es mío. No, nada es mío. Uno no tiene ni dónde dormir, pues, que todo es prestado, mientras uno logra salir y ver cómo le hace, ¿verdad? O sea, está en un lugar donde usted no sabe ni dónde venden la comida no es lo mismo, no sabe cómo el derecho a la salud, cómo puede hacer para usted, para sus hijos, la educación, la criminalidad está en todo el mundo. Entonces, adaptarse es duro. Todo, adaptarse a todo. Entonces, es como, ay, al menos nunca ser exiliado. Es que, mire, para ser exiliado, y no es que nos queramos nosotros jactar, ni mucho menos, pero por lo menos no tiene uno que ser arrastrado al poder, ¿verdad? Lamebotas. No, no, no. Usted tiene, para ser exiliado hay que pasar varias cosas, varios procesos, como por ejemplo tener dignidad, como por ejemplo la denuncia pública notoria y formal, entre otros. Entonces, pero desde el exilio se puede hacer mucho también. O sea, es como, yo le digo así, es cambiar el megáfono por los informes rigurosos, de mucho rigor. Es cambiar la marcha por ir a las embajadas, por ir a los cuerpos diplomáticos, por aprovechar aquella oportunidad donde las universidades nos invitan. Por ejemplo, ya vamos a subir ahí porque ayer estuvimos en la universidad, en la UCLA de Estados Unidos, en línea, ¿verdad? Claro. Donde, imagínese una universidad, la Escuela de Leyes, nos toma en cuenta nosotros como Mesa de Exiliados Salvadoreños para hablar de la situación, ¿verdad? O sea, ellos también están en la parte académica internacional viendo la situación de El Salvador y que nos tomen en cuenta a nosotros, eso es importantísimo. Entonces, es una gran tarea, no es pequeña la tarea que tenemos como exiliados salvadoreños. Miren, en el mundo hay un montón. En Guatemala está Cristosal, hay muchos periodistas. En España tenemos sindicalistas. En Canadá lo mismo. Ahora, y con esto termino, Fran. Yo le hago un llamado aquí a todas las personas que no solamente son exiliadas por razones políticas. Las de razones políticas somos las menos, Fran.
el exilio tiene varias causas y la más grande es la económica, el exilio económico. Hay exilio político, pero hay el exilio económico. ¿Cuántas personas no salen todos los días exiliadas también por razones económicas? ¿Qué es el exilio? Pues salir, el éxodo. ¿Por qué se va la gente de El Salvador? Por razones económicas, porque los $400 que nunca le subieron a 600 no le alcanzan. Entonces se tienen que ir a buscar, rebuscarse, a ver si pasan la frontera para Estados Unidos o Europa. Entonces, a esa gente nosotros les hacemos el llamado que también se sumen a esta causa, porque aunque la nuestra es política, pero tiene sus raíces también en lo económico. Todo tiene sus raíces en lo económico, ¿verdad? Entonces, tenemos que unirnos, sumarnos. Y aquí, por ejemplo, vamos conociendo salvadoreños cada vez más, e invitándolos, ¿verdad? En México, en Ciudad de México, para incorporarnos a este esfuerzo, ¿verdad? Para denunciar, porque miren, y así, el territorio, ¿qué es el Estado? El Estado es territorio, población y gobierno. Territorio, población y gobierno. Y el Estado no es de una familia de dictadores, de unos achichincles y zombies diputados, ni de unos magistrados impuestos. No, ellos son los menos, si acaso hacemos la cuenta, lo mucho llegan a 300. El territorio es de todos y de todas, el Estado es de todas y de todos, y por lo tanto no podemos permitir que hagan lo que quieran, por lo menos denunciemos, ¿verdad? Por lo menos digámoslo, ¿verdad? Fran. Bueno, licenciada Escobar, usted recuerdo que nos ha comentado de que su intención también, ya que se le da la oportunidad, es de exponer la situación de El Salvador, la violación de derechos humanos, la dictadura que se está dando en El Salvador a nivel internacional ante autoridades competentes realmente y que pueden hacer algo por el país. ¿Cómo van estos procesos? ¿Aún en espera? Sí, miren, Fran, eso es muy importante esta pregunta que me ha hecho, porque justo nosotros estamos ahorita en la red social de TikTok, vamos a hacer una campaña educativa de cómo activar los mecanismos internacionales de denuncia de violaciones a derechos humanos. Y esto va relacionado con la respuesta a lo que usted me está consultando. Sí. Ok. Recuérdense que nosotros, los salvadoreños, estamos o somos parte de organismos de protección de derechos humanos como el Interamericano. Usted oye, Comisión Interamericana, Corte Interamericana, ok. Nosotros desde 1995 hemos asumido la competencia ante este sistema tan importante, ¿verdad? Hemos sido condenados 12 veces como Estado por ese sistema, ¿sabe? Por las mismas violaciones, que son las desapariciones forzadas, las violaciones a derechos humanos, crímenes de lesa humanidad. Ahí tenemos el caso de Mozote, las hermanitas Serrano, otros. Ok. Ahí hemos activado nosotros vía medidas cautelares en algunos de los casos del régimen de excepción. Van en proceso, ¿verdad? Como el caso de Ruth de Leonora López. ¿Usted cree que no es decepcionante, por ejemplo, saber de que el Estado no cumple? Porque aunque avancen los procesos, porque mire el de Ruth, organizaciones internacionales pidieron medidas cautelares para ella y para Enrique Anaya. Les dieron 15 días y ya van como un mes. ¿Y les vale? No les importa. Ok, sin embargo, son procesos que hay que hacer. Porque a diferencia de ellos, nosotros sí tenemos que seguir el debido proceso, porque después de esto se puede escalar y el tiempo va a pasar. Ok, luego está el otro gran sistema que es bien desconocido, al menos yo lo he visto en la práctica, que nosotros tenemos 345 casos activos, Fran, en grupos de trabajo como detención arbitraria, desapariciones forzadas, muertes extrajudiciales, tortura, mujeres, niños, otros. Ok, ¿cómo van estos procesos? Esta pregunta es bien excelente. Porque, fíjese bien, los relatores de los grupos de trabajo, ¿qué es lo que nos están comunicando? Que el Estado de El Salvador, por primera vez, fíjese bien, después de los acuerdos de paz, ha dejado de contestarle a Naciones Unidas. ¡Ojo! No me extrañó esa respuesta que nos dieron. Sin embargo, ese silencio institucional también dice algo y dice mucho, ¿verdad? El hecho que Bukele dijo hace 2 meses que no fue a la reunión ordinaria de Naciones Unidas porque no sirven, todos ellos no sirven, solo él sirve. Que no sirve, dijo, así. No es que no sirva, a él no le sirve.
porque la gente se iba a levantar, ¿verdad? Porque nadie lo iba a escuchar, porque nadie iba a hacer lo que en El Salvador, ¿verdad? Ok, a él no le sirve, pero al pueblo sí le sirve. ¿Por qué cree que no fue? Porque está plenamente señalado y que iba a ir a hablar ahí. Y peor que el tema de derechos humanos y de Palestina, que por cierto, el silencio más terrible es el de él, porque él tiene origen palestino. Fíjese, no quiero polemizar con esto, pero es la realidad. Porque palestinos no solo son musulmanes, hay muchísimos católicos, miles de católicos sufriendo también los vejámenes del genocidio, ¿verdad? Pero él, ese silencio es el más sonoro, fíjese, el de él. Y ni así fue, pues, ahí, porque no sirve, dijo, no sirve. O sea, imagínense, o sea, tenemos muchos análisis que hacer a partir de ahí. Pero lo cierto, Fran, es que esta pregunta que usted me hace es importante porque el pueblo tiene que conocer sus derechos internacionales, que son los derechos humanos. Entonces, yo les hago la atenta invitación en este momento, aprovechando este importante canal, para que nos visiten en nuestras páginas oficiales de Socorro Jurídico Humanitario y en la mía personal, que ahí vamos a estar transmitiendo. También vamos a ver si salimos de Facebook y YouTube, porque vamos a hacer campañas educativas de cómo activar estos grupos de trabajo. Miren, no es nada difícil, no es nada complejo, es en línea. Usted en línea le puede informar a todos esos estados de Naciones Unidas lo que El Salvador está haciendo. Sí, lo podemos hacer y tenemos que hacerlo, que todos los días le llegue un proceso, otro proceso, y que vean, o sea, algo está pasando en El Salvador, ¿verdad? Ya nosotros tenemos 345, el Estado ha dejado de contestar, pero ese silencio también habla mucho, porque al final Naciones Unidas concluye, ok, la sociedad civil pregunta, informa a Naciones Unidas le pregunta al Estado de Salvador y el Estado de Salvador no contesta. Primera vez después de los acuerdos de paz, todos los gobiernos han contestado, incluyendo el de Bukele, porque todo el primer mandato contestó. En el segundo mandato constitucional ya no, ahí nos dice mucho. Ok, ese silencio institucional del Estado de El Salvador le dice mucho a Naciones Unidas y Naciones Unidas va a concluir. Esas conclusiones no nos han llegado todavía, pero estamos cerca de recibir las primeras. ¿Qué va a pasar con eso, Fran? ¿Va a salir la gente con eso? No, porque a ellos no les importa el sistema universal ya, ni Naciones Unidas ni la OEA. No, ya eso no, pero ahora no les importa. Pero en el futuro, ahí va a ser diferente, ¿verdad? Veámonos, y aunque cueste, puchica, porque uno dice, nos estás comparando con la dictadura de Pinochet, donde se burlaban de los amparos de la gente. Sí, pero después esos amparos, esas copias de recibido de los amparos, fueron pruebas suficientes para llevarse a toda la cohorte de militares de Pinochet a procesos. Esos amparos, así como los habeas corpus que se ríen del pueblo ahorita, esas copias le sirvieron a la justicia de Chile para, hace 2 meses, Fran, le dijeron a los hijos de Pinochet, vaya papitos, me van a devolver todo lo que tienen de dinero a causa de la herencia de su papá en la dictadura. Yo le digo, deberían de ver las hijas, ¿verdad? O sea, el tiempo pasa, el poder se acaba, pero los pueblos no, son eternos. Hoy somos nosotros, mañana van a ser los hijos de las víctimas. Entonces, Fran, ese es el análisis. Ingrid, me preocupa esto último que usted menciona, porque lo uno a lo que han mencionado también otros invitados. Cuando se compara a cruentas dictaduras, cruentos mandatos por medio de los ejércitos en el país. O sea, las peores historias de América, de Iberoamérica, Hispanoamérica, las están comparando a lo que viene para El Salvador o ya está viviendo El Salvador. Muchos dicen, queremos vernos como otro país, pero todo esto cobra fuerza cuando vemos que el presidente pasa cualquier cosa en otro país, hablo de Iberoamérica sobre todo, o sea, específicamente, y por ejemplo, yo arreglaría eso en un mes. Ya ven lo que está pasando en X país y empieza a meterse en todos los países para que se hable
de él. Y siempre le contestan, pero si en El Salvador no has podido. O en El Salvador esto, en El Salvador lo otro. A nivel internacional, ya que usted puede tener contacto ahora con una diversidad de nacionalidades que viven en México, ¿cuál es la percepción real, sin fanatismo, sino la percepción de la gente, con desconocimiento, solo por la publicidad que tiene sobre El Salvador? Buenísima pregunta, Fran. Y sí, es duro compararnos con esas dictaduras y la gente dice, uy, ¿cómo vas a creer? No, lo que pasa es que hoy es cool esta dictadura neofascista, ¿verdad? Porque te vende eso, la propaganda, una imagen que dista mucho, diametralmente opuesta a la realidad, ¿verdad? Mire, se lo voy a decir esta respuesta con un ejemplo. Sí. Yo al inicio de mi exilio, más que nada con mi bracito todo ahí, ¿verdad? ¿Se imaginan? Sin todo mi músculo aquí, bueno, no podía andar en el tren, en el bus y así, sino que más que ni conocía. Entonces yo andaba en una aplicación que es como un taxi que se llama el Didi aquí. Y bueno, yo ahí con todo y mal y todo de mi salud, pero yo siempre me preguntaban por el acento, ¿y usted dónde es? De El Salvador? Y bueno, comenzaba la conversación, ¿verdad? Con el taxista. Ah, El Salvador. Bukele. Y entonces, cabal, lo que usted dice, ¿verdad? La primera imagen es la reducción de homicidios. ¿Verdad que sí? Pasaron de tener, ya no tienen homicidios. Sí, les digo yo, sí, es cierto, la reducción de homicidios es sensible, o sea, es considerable. Hay muchos que van a aparecer allá en los lagos, no importa. Hay otros que están enterrados en las chifunas, en las fosas clandestinas que han puesto en reserva, pero igual, como dijo Marroquín, Marro, sin cuerpo no hay delito. Ok, vaya, pero eso por un lado. Lo otro, la reducción de los homicidios es a causa del pacto entre el gobierno de Bukele y las pandillas que le funcionó entre 2019 y 2022. Luego se traicionaron, porque así lo tenemos que decir, cuando hay un pacto, hay una negociación, hay un acuerdo, hay una parte que traiciona a la otra. Se traicionaron y sacaron a los líderes, a los cabecillas les avisaron, y la base de la pandilla la tienen presa. Entonces todo eso, cuando usted le va diciendo eso a la gente, de veras, es que siempre, ¿verdad? Sí, y ¿sabe qué es lo peor? Hoy ya le voy actualizando, que el régimen de excepción no únicamente ha servido para, sí, en su momento detener la criminalidad, no, el final de todo es que hemos también perdido la democracia. En régimen de excepción, amigos, perdimos la democracia. En régimen de excepción no solamente hoy es posible la reelección inmediata, sino que indefinida. Y cuando les digo eso a la gente, no es que de verdad, es que siempre son así los políticos. Llegan al poder y ya les gusta, ya no se quieren ir, y no sé qué, ya la gente cambia. Entonces usted hace que la gente se cuestione, ¿verdad? ¿Por qué Bukele, o sea, en qué país del mundo, dígame un ejemplo, el presidente inconstitucional compra un terreno donde se está creando un castillo, una fortaleza, en los sueños hasta, imagínense qué grave esta corrupción, hasta les está pavimentando las calles, iluminando y teniendo a la gente contenta para que no digan ni pío, ¿verdad? Porque está construyendo su fortaleza. ¿A dónde? ¿En qué país del mundo se ha visto eso? Díganme. Solo en El Salvador, igual que el Bitcoin, igual que la medicina, que hoy dicen que ya resolvieron todo por la IA. Solo en El Salvador. ¿Por qué? Sí, es cierto. Yo pienso que es como un experimento realmente donde se está utilizando, ¿verdad? El problema es que el pueblo es el que termina sufriendo al final, ¿verdad? Porque no es cierto que estemos bien, o sea, la gente lo vive, o sea, el hecho de que no hay trabajo, de que hay un éxodo todos los días, bueno. Entonces, es un gran contraste, ¿verdad? Con lo que la gente recibe en las noticias y lo que pasa en la realidad. Entonces, esa es nuestra tarea también de hablar con la gente, ¿verdad? En lo pequeño. Y por eso es que yo les digo, porque la gente está como desmoralizada y a veces uno también se desmoraliza y todo, ¿verdad? Pero no, con la misma, ahí como dice mi doctor, es la autoterapia, ¿verdad? No. Ok, en lo pequeño, ¿cómo podemos hacer? Con la familia, con los amigos, con el vecino, con el del taxi, o sea, hablar, tenemos que denunciar, tenemos que decir las cosas. Así que eso es lo que tenemos que seguir haciendo. Licenciada Escobar, ¿es válido el miedo? ¿Es válido amanecer un día y decir, ¿para qué estoy en esto? Realmente esto no va a cambiar. O sea, ¿es válido por un momento detenerse? No,
No es válido. Mire, sí le entiendo a la gente porque ya me ha pasado a mí. Yo a veces me he preguntado, pucha, ¿hasta dónde estoy en lo que es? O sea, porque a mí me decían, Ingrid, ¿por qué estás en esto? Vos no necesitas, y es cierto. ¿Qué Mira, mi ganás? familia, ¿qué ganas, cabal? O sea, yo no tenía ninguna necesidad. Es más, Fran, yo le voy a decir aquí, se lo digo aquí, lo he dicho públicamente. En la Asamblea Legislativa, a nosotros en el sindicato nos dijeron, alíñense, van a tener promociones, un vehículo, un local. ¿Pero Vender sus ideales. Exacto. ¿Qué Eso era sí, eso? no. ¿Dejar a mis compañeros que yo he representado todo ese tiempo? No, un momento, no. Entonces, hay algo que se llaman principios, convicciones, que valen mucho, cuesta mucho mantenerlo, Fran. ¿Qué pasó el 21 de octubre de 2021? Que nunca voy a olvidar. ¿Qué hicimos nosotras? Mujeres, porque fíjese que queda interesante, 4 mujeres éramos del sindicato. Sí. Denunciamos pública, notoriamente, que Ernesto Castro estaba contratando pandilleros en la Asamblea Legislativa, que tenían entrenándolos en el Centro Cívico Cultural Legislativo, quienes acabamos de ver, y no es verdad, pues ahí tiene el chucha seca procesado. Ahí nos despidieron. O sea, cuesta mucho, pero hay que hacerlo, hay que decir la verdad, ¿verdad? Y seguir adelante, Fran. Con esto cierro antes de leer algunos comentarios y ya despedirnos, porque hay 2 en YouTube y 1 en TikTok que han preguntado lo mismo, y son personas diferentes que sí las identifico. Pero voy a leer el de David, que es el último que lo escribió. Francisco, pregúntele si va avanzando las denuncias en la Corte Penal Internacional. Sí. Mire, la Corte Penal Internacional, le voy a decir, vaya, el sistema universal, la Corte Penal Internacional pertenece al sistema universal de derechos humanos, ¿ok? ¿A través de qué? Del Estatuto de Roma, que es un instrumento internacional que es ley de la República, que nuestro país depositó en marzo de 2016, es decir, está vigente. ¿Por qué cree que Bukele no llega a las Naciones Unidas? Porque dice que no sirve. Pues si no le sirve ninguno de los instrumentos aprobados, ¿verdad? Ok, pero tenemos que tener claridad. Para que la Corte Penal Internacional se active, es decir, inicie una investigación contra los agentes de Estado, tienen que pasar 2 cosas. Primero, que otro Estado denuncie al Estado de El Salvador y sus agentes. Y segundo, que el fiscal de oficio inicie una investigación. Son las 2 únicas. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como sociedad civil y qué es lo que hemos hecho Socorro Jurídico Humanitario? ¿Qué podemos hacer? Informarle, o sea, de esas 2 vías a un Estado no podemos ir. Sí podemos ir a decir, ¿verdad? Pero es más fácil si nos vamos vía el fiscal. Ok, hay un enlace que se llama TP-Link, y si usted entra a los, ¿cómo se llama? Cuentas oficiales de la Corte Penal Internacional, ahí lo va a encontrar, donde usted puede enviarle la información al fiscal de lo que pasa y acontece con las violaciones a derechos humanos en El Salvador, de lo que dice el Estatuto de Roma. Ejemplo, el Estatuto de Roma dice que el Estado no puede asesinar, y el Estado está asesinando, discúlpenme, en los centros carcelarios. El 6 de julio de este año mataron a Humberto Adonai Escobar Mónico, un joven de 35 años que solo duró 40 días en el Centro Penal Esperanza de Mariona. Salió con un golpe a nivel de cráneo y de costilla. El Estado lo mató. Y dice el Estatuto de Roma que el Estado no puede matar. Ah, bueno, entonces, todo eso, ahí va. Los muertos, 1 por 1, Frank, en ese informe que le enviamos al fiscal, 1 por 1, nombre a nombre hemos enviado de los adultos y de los niños. Ahí va en ese informe, eran 110 páginas con documentación y toda la información de contacto si quieren más información. Entonces, cuando me preguntan cómo estamos con eso, hemos hecho nuestra parte, enviándole toda la información pertinente al fiscal, lo que tenemos hasta este momento, que no es suficiente, que hay otros conflictos peores a nivel internacional, de acuerdo. Pero también hay una premisa en este sistema, y es que ellos no te regresan las cosas o te dicen, no voy a investigar, no. ¿Sabe cuál es la premisa? Que el expediente está abierto y todos en El Salvador podemos enviar ahí, ¿verdad? Ok, así está este tema, Fran. Voy a leer algunos comentarios rápidos, no muchos, porque ya el tiempo nos absorbe. Gracias a los que escriben al 70 90 84 15, el número que tenemos en la cabina, el WhatsApp, para una comunicación todavía más fluida, más personal. Reitero, 70 90 84 15, el número que tenemos. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y darle seguir y me gusta a la fanpage en Facebook.
En YouTube no olviden tocar la campanita para que le notifique cada vez que tenemos contenido para compartir con todos ustedes. Buen día, estimados. Se percibe que el poder está a la vuelta de la esquina para que se desplome. Resistir este año. Saludos solidarios. Y buenos días, paisanos, nos dice David Álvarez. A todos los presentes para escuchar la realidad de los salvadoreños bajo el asqueroso régimen de excepción del gobierno inconstitucional. Bukele en la boca de una de las más valiosas guerreras salvadoreñas. Gracias. Sin olvidar la ley no escrita del inconstitucional. Sin cuerpo no hay delito. Usted mencionaba también, ¿no? Fraude electoral, voto electrónico, manipulando a la manipulación de la diáspora, papeletas planchadas. Muy interesante información. Sí. ¿Quién responderá por los más de 454 reos asesinados en los centros penales bajo custodia del gobierno? Ahí vamos a ver. La mega diferencia entre guerra contra las pandillas con el pacto presidencial. Libertad a los inocentes, presos, reos políticos del Salvador, no al régimen de excepción, o no, de decepción o de excepción. No más impunidad. Entre parte de esos comentarios también. Voy a leer de este lado. Muy buenos días, dice Antonio Ramírez. Like número 3, buenos días a todos. RNDL, buen día, licenciada Ingrid Escobar. Licenciada Escobar, ¿considera que el régimen de excepción es el primer problema de los derechos humanos? Luis Carrillo, hola Ingrid, siempre agradable verla, fuerzas. Rafael Hernández, saludos a todos los conectados. Bienvenida, licenciada Ingrid a la RR, gracias. Ana Durán, ¿cuándo tendrá la reunión con los senadores para exponer la situación del país? Hugo Rodesno, buenos días a todos. Saludos Francisco y a la licenciada Ingrid Escobar. Aquí se están diciendo muchas cosas entre buenos días Francisco y a la licenciada Ingrid Escobar. William Berrío, hey, ¿cómo está William? Qué gusto saludarte nuevamente. Decir el gobierno de Bukele es correcto. Es servidumbre al servicio del clan. El Salvador como país no tiene gobierno. Mire qué interesante. El Salvador actual recuerda aquel Medellín de los años 70 y 80. Ay, no, eso sí ya no me gusta. Eso, solo de pensar, ¿no? Da escalofríos, como mencionaban. Sí, así es. Los que compren morteros en Navidad pueden ser acusados de terroristas por la mafia gubernamental. La reducción de la población económicamente activa beneficia a las élites económicas. Los derechos solo pueden ser exigidos cuando se conocen. Eso es importante, ¿no? Conocer nuestros derechos. Sí, así es. Saludos RR, dice Werner. Esta alma la vamos a ganar, creo yo. Dios bendiga al presidente. Ya no la ganamos. No, pero sí, vamos a ir ganando. Francisco, deberías de traer más seguido a Ingrid a la RR. Con mucho gusto, solo es de que coordinemos. Buenos días, Francisco y su invitada Ingrid. Buena exposición. Saludos desde Costa Rica. Gracias. No sea mentirosa, señora Ingrid. Vaya. Saludos a todos los amigos, también a las focas que vienen a aprender. Hay que educarlos. No, pues. Hola usted, ya días vengo viendo estos troles con sus dibujos. Francisco, pregúntele si va avanzando esas denuncias en la Corte Penal Internacional. Ya se dijo. Pandilleros que ahí tienen empleados todavía. Me imagino que en la Asamblea Legislativa, ¿no? Las focas poco a poco van abriendo los ojos. Lo que dijo ese, ¿cómo es? La Corte Buena es la que pertenece a la ONU
la Corte Internacional de Justicia? Es como una pregunta, entiendo. Las Naciones Unidas actual es pro-globalista, pro-yanqui. ¿Qué tanta influencia tiene la CPI en el caso de ordenar capturas a exfuncionarios? Bueno, aquí tengo cualquier cantidad también de comentarios. ¿Cuál es la causa de la muerte de los presos? Buenos días, saludos a la licenciada Escobar. Hola, voy llegando. Buenos días, saludos Yanni, ¿cómo le va? Saludos desde Alemania, desde Roxana. Alemania. El Che desde San Marcos. Buenos días Francisco, buenos días Ingrid. Buenos días. Buenos días, saludos a todos, dice el Gran Córdoba desde los Estados Unidos. Saludos Francisco. Gigi, bienvenida. También Solitario, saludos a todos. Fuera Bukele, libertad para Ruth Eleonora López. Tío Rey, saludos para todos. Buenos días Fran y licenciada Escobar. Hagamos bulla, dice Javi. La ICE anda persiguiendo por todas partes y el gobierno no se pronuncia. ¿Verdad que por lo menos un pronunciamiento, decir algo, no sé, Sí, de parte de las autoridades, algo bueno? Sí. A ustedes les importan las Naciones Unidas y el PRES y el pueblo, por eso nos protege. ¿Va? Va. Ahora me traslado de Sonsonate a San Salvador, a La Libertad, a San Vicente. Qué lindo, viva mi país. Pues usualmente todos los años he podido hacer eso, yo también. Licenciada Escobar, usted debería ser la Procuradora de Derechos Humanos. Vaya cosa. Mira, qué interesante, qué halago sobre todo. Salúdenme a Ingrid, díganle Gracias. que gracias por continuar con la lucha. Dice Sedhu que no era pregunta, esa era la de las Naciones Unidas actual, es pro globalista y pro yanqui, o sea, lo está afirmando. Ya. Licenciada Ingrid y Sara Alfaro, dos mujeres valientes, te respeto, Dios me las cuide, entre otros comentarios. ¿Alguna reacción a los comentarios? Son bastantes comentarios. No, bueno, en principio, Fran, amigas y amigos que nos ven, gracias de verdad por tomarse el tiempo, porque es de madrugar un poquito, ¿verdad? Sí. Sobre todo los de mis amigos de Póker de Ace, es un grupo bien importante que ahí anda dando la batalla. Sí. En California son las 5 de la mañana cuando usted comienza, Fran, así que gracias por estar presentes. También a las personas que internacionalmente ven este programa, los de ¿verdad? Europa. Muchas gracias. Europa, imagínense, Alemania, en Costa Rica, anda por todos lados, Fran. Gracias. Pero bueno, ¿qué les quiero decir? Gracias de verdad, pero también no olvidemos dejar el like en el YouTube, porque eso es importante para que el algoritmo entienda que este programa está presente en las mañanas. Ahí hay que apoyar, amigos y amigas. Ahí está el signo de dólar. No, si pueden, ¿verdad? Enviar el super chat, la calcamonía. Por favor. ¿Verdad? Eso sería importantísimo para este programa. También suscribirnos y compartir. Bueno. Bueno, hay muchas preguntas y entre a cuál mejor, ¿verdad? Hay una que me interesó ahí que decía, ¿guerra con las pandillas? Porque eso es lo que ellos andan diciendo de todo el mundo, una guerra. Bueno, en el caso de México, que yo que estoy aquí en México, le andan diciendo que aquí a México que necesitan un Bukele, que si Bukele estuviera aquí, él resuelve todo aquí. Momento, para empezar, no es guerra. Allá en El Salvador no había plomo. Plomo les ofreció Salvador Sánchez Serén y por eso es que había ese montón de homicidios. ¿Se recuerdan? Eso les ofreció Salvador Sánchez Serén, plomo. Bukele les ofreció un pacto. Por eso hubo reducción de homicidios. O sea, que no nos den a todo con el dedo. Entonces, cuando le dicen un Bukele, que quieren un Bukele, no es que le van a dar plomo a los delincuentes, no, le van a dar diálogo, le van a dar prerrogativas, millonarias cantidades, así como el plan control territorial que nos costó $400 millones, que no sabemos si fueron a parar a las cuentas de los pandilleros. Bueno, sí sabemos, porque el Charlie de la Ivo dijo que sí le daban dinero, y no un poquito, miles y miles de dólares. Ok, entonces muy interesante ese análisis, ¿verdad, del amigo? No es guerra, era pacto. Ok,
Tantas, había un montón, pero mire, eso cuando andan diciendo que yo solo en un abrir y cerrar de ojos, dice Bukele que él resuelve las cosas, que solo él sirve y funciona. Ok, ¿por qué cada tormenta es una subcity en la ciudad, por ejemplo? En San Miguel, en las principales cabeceras. ¿Por qué si dijo que era fácil? Dijo hace 7 años. ¿Por qué seguimos no igual, peor de inundados? Entonces, ese es un ejemplo, pero hay tantos otros, ¿verdad? Ok. Dice percepción real, aquí traté de anotar lo más que pude. Las causas de muerte, miren, las víctimas del régimen son estas, adultas, más 4 niños, pero hay otro que ya viene, dice algo que nos reportaron ayer. La principal causa de muerte es homicidio agravado, es decir, los agentes de Estado, después de golpear a la gente, la matan, eso se llama homicidio agravado. ¿Por qué agravado? Porque lo hace un agente de Estado, porque el Estado no se puede, es agravado porque el Estado, si el Estado te mata, es igual o peor de criminal que los pandilleros, ¿verdad? Ok, y la otra causa es la enfermedad, negación a tratamiento médico. Esa es la otra causa. Había alguien que decía, estamos cerca, la gente ve que estamos cerca de que el poder se desplome y sabe, esa percepción cada vez crece más. Y yo le voy a decir por qué, y tienen razón. El problema es que las bases de este gobierno son la corrupción, los actos arbitrarios en la administración pública y los crímenes de lesa humanidad contra la población. Ahí está, esas son sus bases, ¿verdad? Y entonces se cae una carta del castillo de naipes y se les va a venir todo abajo. En eso tiene razón, ese buen análisis. Es un gobierno inconstitucional. Dice, mire, aquí me voy a quedar con eso. Sé que se me van a quedar algunos otros, pero sí. Fraude electoral. Exacto. Preparémonos porque el 2027 ya adelantaron las elecciones presidenciales y con eso te dicen, vea, como que te meten al ruedo y te dicen, pues ganame pues, en 2027, ganame si yo tengo el Tribunal Supremo Electoral con mi chera ahí presente, ganame pues si va a ser electrónico, ganame pues si tengo el control de los 3 poderes de Estado, ¿verdad? Ok, mire, lo que se viene en lo electoral no es únicamente lo de las papeletas lisas, que ya sabemos que son expertos en esto, de las papeletas lisas. No, no es solamente eso. El régimen de excepción, en régimen de excepción, se reformó la Constitución para que hoy ya no haya segunda vuelta, amigos y amigas. ¿Y sabe por qué es eso? ¿Usted sabía eso? Que hoy ya no puede haber segunda vuelta. Ya no. ¿Por qué? Porque cada vez, si usted analiza desde Paco Flores hasta el segundo mandato inconstitucional de Bukele, esos procesos electorales para presidente, cada vez ha venido votando menos gente. Donde más votaron fue en el gobierno de Funes. Sí. Pero de ahí, Sánchez Serén, si usted compara Sánchez Serén y el mismo de Bukele, el primer mandato tuvo menos, y el del mandato constitucional mucho menos. Entonces, hoy dicen que con el 10% de la gente habilitada ya se va a hacer legal y legítimo. O sea, no necesitan ni fraude, pues. ¿Sabe qué es lo que necesitan? Que la gente no salga a votar por el miedo al régimen. Entonces, mire, tiene un excelente público, muy analítico, ¿verdad? Excelentes preguntas. No olvidemos dejar el like. Yo ya aprendí sí, que tenemos que pedir eso para que el algoritmo siempre nos avise. Suscribámonos y sigamos adelante. Licenciada Ingrid Escobar, abogada y directora del Socorro Jurídico Humanitario, hoy en el exilio, pero estar en el exilio no significa que no está en la lucha. Hoy más que nunca, desde otra trinchera, pero siempre presente por los salvadoreños. La admiramos, la respetamos y deseamos lo mejor para usted. Gracias, licenciada Escobar. No, gracias a usted, Fran. Y sabe una cosa, con eso termino. Pero yo sí voy a regresar a El Salvador. Yo voy a regresar. Acá la queremos ver. Y verá lo que le estoy diciendo. Tengo fe que Dios me va a dar vida y salud y voy a regresar porque es mi país y el territorio de todas y de todos. Muchas gracias de verdad y sigamos adelante. Bueno, gracias a El Salvador, patria querida, que ha retransmitido. A ver, ¿qué día la tenemos en la cadena de los jueves por la noche, donde nos unimos todos? Claro que sí. Solo coordinamos para que pueda estar y nos pueda dar luces y opinión sobre muchos temas que también tenemos para compartir con otra audiencia también. Licenciada Escobar, muchas gracias. Buenos días. Gracias a usted. Buenos días. A todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado. Mañana estará el gran Samuel Ramírez del Movimiento Víctimas del Régimen acompañándonos en la sección No se piénsalo, siempre en este espacio de
a Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez. Gracias a todos los que nos han acompañado. Continúen con nosotros porque somos Radio La RR.com. Siempre tu radio. A Primera Vista, Francisco Gómez.